Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de tutorialespro.com. Hoy en este mini tutorial vamos a ver el tema de archivos para imprenta. Es un tutorial bastante importante porque vais a aprender cómo se debe llevar bien un archivo a imprenta, con todos los requisitos necesarios y de forma que cuando esté ya impreso va a tener una buena calidad, va a estar bien cortado y va a tener un resultado final bastante óptimo. Puesto que vosotros, si en Photoshop estáis haciendo muchas cosas, pero luego cuando lo llevéis a impresión sale mal, pues eso al cliente no le va a gustar, vais a perder fama, es decir, vuestra imagen como profesional se va a ver afectada, perderéis clientes también y no es plan. Por lo tanto, voy a proceder a explicaros qué son las cruces de registro, el sangrado, la resolución y el modo de color CMYK. Vamos a empezar haciendo un nuevo archivo y aquí básicamente es donde donde se ven todas las opciones necesarias para que el archivo esté bien como archivo, más que como preparación o maquetación. ¿Por qué? Porque lo primero es que aquí está la resolución y el modo de color, lo cual es vital para la apariencia final de la imagen. Vamos a seleccionar un papel internacional A5 y veis que aquí aparece ya nuestras medidas, una resolución y el modo de color. Pues explicando las cosas, lo primero es que por partes. Esto es la anchura de la imagen, pero a nosotros aquí tenemos que dejarle una distancia adicional porque luego cuando nuestro diseño se imprima van a tener que cortar con una guillotina el papel y por lo tanto hay que dejar una distancia de seguridad para que si esa guillotina se desvía un poco hacia un lado no aparezca una especie de filete de línea blanca justo al lado y el resultado sea desastroso. Por lo tanto, como seguridad siempre en las imprentas se deja una medida de 2 milímetros, 3 milímetros. Vamos a poner que va a ser 2 milímetros. Entonces de 148 pasa a ser 150 y la altura pasaría a ser 212. La resolución es, digamos, que la cantidad de píxeles que forman un punto. ¿Esto qué significa? Que cuanta más alta sea la resolución, mejor se verá la imagen y cuanto más baja se verá peor. Esto no significa a que tengamos que ponerle muchísima resolución y que así pensemos que se va a ver bien la imagen. Eso no tiene nada que ver. Digamos que se suele trabajar con básicamente las dos resoluciones que más se utilizan son 72 y 300. 72 es la que se utiliza para web, porque como no hace falta imprimir, pues no es necesario que haya tanta cantidad de información en la imagen. Y por lo tanto, pues se usan resoluciones bajas y las imágenes pesan poco. Y 300 es el número que se utiliza para la impresión. Normalmente no piden nunca más de 300, es decir, tú aunque pongas 800, 1000 o 1200, la imagen se va a ver igual como 300, porque la mayor parte de impresoras pues no están preparados para ellos y porque la mayor parte de imágenes pues no se va a notar. Así pues, os recomiendo que todo lo que sea de impresión lo hagáis a 300 y todo lo que sea para web a 72. Después viene lo más importante, otra cosa que es bastante importante para luego cómo se van a ver los colores. Color principalmente utilizamos dos, CMYK y RGB. RGB, que es rojo, verde y azul en inglés, son los colores en los que forma la pantalla, que son rojo, verde y azul. Y color CMYK, que es cian, magenta, amarillo y negro, son las tintas que se utilizan para impresión. Por lo tanto, cualquier cosa que vaya a ir para impresión tiene que ir siempre obligatoriamente en CMYK. Y si nosotros mandamos a imprimir un archivo RGB, a la hora de imprimir, él automáticamente convertirá los colores a CMYK y hará colores inexactos. Por lo que no se recomienda en absoluto mandar colores en RGB a la imprenta. Luego también tenemos aquí el perfil de color, que esto es algo un poco más delicado. Normalmente lo mejor que se puede hacer es llamar a la imprenta con la que se trabaja y pedirle cierto tipo de valores, como qué tipo, o sea, si utilizan 2 o 3 milímetros de sangrado y qué tipo de perfil suelen utilizar. Normalmente el más común es el Coated Fogra 27 ISO. Es uno de los estándares. Suele estar en casi todo, de hecho es el que suele venir casi por defecto en las Creative Suite de Adobe. Y hay muchas imprentas que trabajan con este.
Si la imprenta necesita otro o tiene otro, pues lo mejor que puedes hacer es trabajar con ese perfil de color y así tendrás una exactitud mejor a la hora de la fiabilidad de los colores que tú estás viendo y cómo luego se va a ver eso. Así que ya tenemos aquí nuestros valores 150, 202 y 300. Vamos a hacer OK. Y ahora nuestra tarea va a ser empezar a delimitar lo primero dónde está esa zona de sangrado que se le llama. Y para ello vamos a utilizar las reglas, o sea, con control R. Voy a hacer aquí zoom y hacer esto un poquito más grande o mejor no. Y como esto ya está en milímetros, voy a poner una regla aquí, otra aquí, ahora voy a hacer lo mismo justo aquí abajo. De hecho aquí tengo un problema con la regla, voy a poder solucionarlo muy rápidamente. Hago clic aquí en esta parte donde converge el horizontal y lo vertical. Veis que aparece aquí como dos líneas cruzadas. Lo voy a arrastrar a este pico y automáticamente hace que el punto cero esté aquí abajo. Así pues voy a arrastrar la línea justo. Uy. Voy a tener que hacerlo mejor, que se me ha ido un poquito. Y también voy a quitar la opción de ajustar con las reglas, porque a veces hace que no pueda ser exacto. Ahora voy a hacer zoom para ver que esto está bien. Y vamos a hacerlo con la siguiente. Ahora repaso, todo está bien puesto. Y en lo que quería explicaros, que y ahora se puede ver de una manera bastante gráfica, es que digamos que todo lo que está aquí dentro es el tamaño estándar del papel que yo estoy utilizando. Y lo que está fuera, digamos que es una distancia de seguridad que yo dejo para que cuando corte, que aunque tenga que cortar por esta línea azul, la guillotina pues se le puede ir un poquito y que aparezca una parte de la hoja donde está impreso. Por lo tanto eso se ve mal. Y por seguridad pues se deja eso, 2 milímetros de más por si acaso se va un poco la guillotina. Entonces lo primero es que ya tenemos aquí nuestra imagen, o sea, nuestra imagen siempre preparada con sus 2 o 3 milímetros adicionales para que cuando se corte bien. ¿Cómo hay que poner los elementos? Muy sencillo. Pongamos que yo hago aquí un cuadrado rojo, por ejemplo. Este es mi cuadrado rojo. Entonces, esto aquí, pensando que el borde de del borde del formato en que yo trabajo es la parte azul, esto estaría mal. ¿Por qué? Porque lo que he dicho antes, porque si hay un core, porque si esto se corta, aquí puede dejar esta parte blanca. Por lo tanto, el elemento hay que llevarlo justo hacia el borde del sangrado. De forma que aquí, evidentemente, ahora si él corta un poquito más hacia la izquierda, pues se va a seguir viendo la forma, en vez de verse así como si estuviese, como si tuviese una pequeña línea blanca. Entonces, todos los elementos tienen que estar siempre juntos a la distancia de seguridad, para que la distancia de seguridad sea efectiva, por supuesto. Ahora tenemos aquí otro problema. El concepto de la impresión en el mismo formato. ¿Por qué? Porque voy a hacer aquí una pequeña prueba para enseñaros una cosa. Voy a hacer una nueva capa. Esto son unas medidas aproximativas, ¿vale? No son medidas exactas. Digamos que esta... A ver, voy a rellenarlo de un color.
¿Alguna vez en vuestra impresora casera, vuestra impresora de oficina, vosotros habréis querido imprimir algo justo hasta el borde y os habrá dicho que no se puede? Y habrá aparecido con un borde blanco así, aunque la imagen hubierais querido que estuviese en la hoja completa. ¿Esto por qué es? Porque normalmente las impresoras no imprimen hasta el borde. Es decir, si yo quiero hacer que algo se vea de un solo color, por ejemplo, si yo quiero hacer un fondo, o sea, hacer un diseño en A5, por ejemplo, o en A4, y que esté totalmente en rojo sin que aparezca los bordes blancos, tendría que imprimir mi hoja en un formato superior y luego me la tendrían que cortar. Por ejemplo, yo para poder hacer una 5 o una 4, por ejemplo, enteramente en rojo, necesitaría imprimir esto en un A3 o en un A4 Plus para que lo cortasen y evidentemente se viese bien. Pero nunca puedes imprimir un A4 en una impresora de A4 y que esté impreso hasta los bordes. Por eso es necesario hacer las cruces de registro y hacer esta sangría o el sangrado para que luego se vea bien. Ahora quiero explicar también, antes de ponerme a decir qué son las cruces de registro, una cosa que es un poco la distancia de seguridad. Se recomienda que cuando vosotros pongáis texto, por ejemplo, tutorialespro.com, se recomienda que ningún logotipo o ningún texto esté demasiado cerca al borde. ¿Por qué? Porque, como os he dicho antes, la guillotina no es exacta y entonces se puede ir un poco hacia la derecha y se comería una parte. Y también cuando se está trabajando con revistas hay una distancia de seguridad en la que no puede pasar nada. Si yo qué sé, si es para un flyer o es para un cartel o es para una cosa en el que solamente va a ser una hoja, esto simplemente tenéis que tener cuidado en que no esté demasiado cerca del borde para que cuando se corte no pueda ser un efecto, no pueda haber un efecto desastroso. Por lo que siempre dejar un pequeño espacio en el texto, o sea, entre el borde y el texto o en el borde y el logotipo, para evitar accidentes. Y para evitar la situación de tener que imprimir 5.000 flyers que estén hechos mal y llevarle al cliente 5.000 flyers que no quiera y que tengas que pagarlos tú de tu bolsillo. O peor aún, perder el trabajo, lo cual no es ninguna agradable ninguna de las dos opciones. Así pues, como os he dicho antes, cuando se quiere hacer una imagen en que sea un diseño de hoja completa sin que se vean esos bordes blancos, lo voy a escenificar. Esto, por ejemplo, voy a hacer un filtro rápido, o no, voy a hacer otra cosa. Aquí voy a escenificar un poco lo que es ese borde blanco, para que se vea bien el ejemplo, porque yo lo tengo muy claro y sé que una persona que sea diseñadora, pues también estos conceptos los tiene por experiencia. Pero para todos aquellos que esto es algo nuevo, pues quiero ser lo más específico posible y enseñarlo lo mejor para que entendáis bien los conceptos. Voy a hacer aquí, una cosita. Un segundo. Sí, más o menos. Y ahora sí. Lo que he dicho. Imaginar, este es lo que queréis imprimir, ¿vale? Imaginad que esto es una 4 y no una 5. Si lo imprimís en una impresora casera, que es una impresora de tamaño A4, lo va a hacer así, porque no puede imprimir hasta los bordes. Pero tú lo que quieres es que se imprima hasta los bordes. Por lo tanto, lo tienes que llevar a imprenta y tienes que pedir que te lo impriman siempre en un formato más grande del que presentas. Si esto es una 4, pues lo tienes que imprimir en una 4 Plus o en un A3, para que el formato de la hoja sea mucho más grande, entonces se pueda imprimir sin problemas y después lo único que hagan es cortártelo al tamaño que tú quieres, aunque te lo hayan impreso en otro formato diferente. Entonces, ya hemos visto que aquí pues hemos dejado la distancia de seguridad
y que también hemos sido inteligentes y no hemos puesto ningún texto hacia el borde donde va a cortar. Pero claro, estas guías yo las he hecho en Photoshop para que vosotros veáis por dónde se tiene que, o sea, más o menos qué es la distancia de seguridad y por dónde va a ir la guillotina. Pero esto al impresor no le sirve de nada. Estas guías no las va a ver porque cuando exportemos la imagen a PDF esto no va a aparecer. Y es aquí donde entran las cruces de registro. Ahora yo lo que voy a hacer es aumentar el tamaño del lienzo para que esto lo veáis. Y voy a poner, por ejemplo, 20 y 24, por ejemplo. Así, simplemente para que lo veáis. O si queréis, lo vamos a dejar así mismo. Si no, también, o sea, lo que podemos hacer es abrir un archivo nuevo en A4. A ver, papel internacional. O mejor, lo vamos a hacer así, a ver, así, A4. Y todo es correcto. Esto también más que nada para que entendáis el concepto. A ver, y ventana, historia, ventana, historia. Epa. Aquí. Porque bueno, yo os puedo decir que imaginéis que esto es el papel más grande y demás, pero primero quiero que lo veáis totalmente. Ahora digamos que yo esta imagen me la llevo así rápidamente. O mejor, me la voy a llevar con el rojo para que se vea mejor. Entonces, el asunto es el siguiente. Es que tú aquí tienes tu diseño de un tamaño, pero si quieres que esté hasta los bordes, pues lo tienes que imprimir en un papel más grande y ya aquí, pues lógicamente lo cortan por las medidas que se hacen. O sea, que son se cortan por las medidas para que se haga el formato que tú quieres. Entonces, el asunto es que ahora hay que decirle que tú cortes por donde quieres, tienes que señalar por dónde van esos cortes. Aunque normalmente esto no es un problema, porque cuando tú trabajas las imprentas ya, estas cruces de registro, que es lo que vamos a ver ahora, las incluyen automáticamente cuando ellos imprimen. Tienen programas especiales, tienen formas de hacerlo para que tú no estés obligado. Aunque es importante que sepáis que existe y cómo se hace, por si en alguna ocasión tenéis que hacerlo. Y bueno, en esa llamada a la imprenta que hay que hacer siempre para cerciorarse de ciertas cosas, pues siempre hay que preguntar si las cruces de registro las tienes que poner tú o te las ponen ellos automáticamente. Normalmente las ponen ellos automáticamente. Simplemente te piden que el archivo que tú les lleves tenga el sangrado necesario y poco más, por lo que esto, por suerte, no vais a tener que hacerlo en cada imagen que llevéis a impresión. Así pues, lo que voy a hacer es aumentar el tamaño de esto como si fuese un papel más grande, como estaba haciendo antes. Lo voy a aumentar 10 centímetros, por ejemplo, por cada lado. Y esto lo voy a poner de blanco para que se vea bien. Muy bien, pues aquí tenemos, de hecho, para que sea más sencillo, esto lo voy a hacer así más color, así que se vea mejor, que se entienda mejor que aquí hay un formato que recortar. Y a ver, esto lo voy a quitar. Esto de aquí también lo voy a poner justo en el borde del sangrado también para que se vea más exacto. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Lo primero, vamos a hacer una nueva capa. Voy a seleccionar esta marco columna única con el color negro y voy a hacer aquí clic. O sea, voy a llevarlo encima de la línea guía que he hecho antes. Y voy a hacer al retroceso. Ahora hago lo mismo con la otra.
con cuidado, que aparezca donde tiene que estar. Uy, aquí ha pasado algo. He hecho una guía y no he hecho esto. Voy a otra vez a la herramienta marco fila única, pero horizontal. Normalmente esto, si se hace, hay que hacerlo mucho más milimétrico, pero bueno, yo lo que quiero es explicaroslo más o menos. Ahora voy a quitar las guías. Y aquí ha pasado algo, vaya por Dios. A ver, ¿por qué? ¿Por qué no se ha rellenado? Qué cosa más extraña. Bueno, pues mira, me va a tocar hacerlo de nuevo. Tenemos aquí, ahora otra vez. Ya nos cercioramos de que esté saliendo, sí. Ay, voy a hacerlo así rápidamente. Pero ¿por qué no sales? ¿Por qué no quieres salir? Qué cosa más rara. Ahora me gustaría saber por qué no está saliendo esto. Y si no, pues mira, voy a hacer control J, lo transformo. No me apetece perder el tiempo por algo que no sale bien. Y ahora, como podéis ver, esto se está volviendo loco.